hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestro tema La mujer, el dragón y el hijo de nuestra serie de Apocalipsis 12. Este vendrá a ser nuestro tercer estudio de esta serie y la tercera y última parte de este tema. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen para realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra nuevamente. Pedimos, Padre Santo, que por favor nos des de tu bendición para poder entender y comprender estos pasajes que hemos de estudiar. Ya hemos visto parte de la historia en temas anteriores y queremos concluir esta parte de los primeros 6 versículos, Señor, para poder pasar a los siguientes. Mas no queremos hacerlo, Padre, sin tu bendición y que estés con nosotros al momento de leer estos pasajes y poderlos ver dentro de la historia. Te pedimos todas estas cosas, no en nuestros méritos, pero sí en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer primeramente los pasajes nuevamente del verso 1 al verso 6 del capítulo 12. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz, y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Estos son los pasajes que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de estas 3 partes del primer estudio, y simplemente como un recordatorio, la conclusión a la que hemos llegado es que la mujer representa a la iglesia. El hecho de que esté vestida del sol representa la justicia de Cristo. Esa tiara o corona que tiene representa autoridad. Las estrellas pueden representar personas. El dragón bermejo o es Satanás, o puede ser también Roma imperial. La tercera parte de las estrellas representan a los ángeles que fueron engañados por Satanás, y más adelante lo vamos a ver porque ya estamos llegando justo a ese clímax, o más bien en el siguiente estudio que veamos vamos a ver precisamente que esta tercera parte de las estrellas corresponde a los ángeles que cayeron del cielo. También vimos al hijo varón, que sin duda alguna representa a Cristo, y el desierto, de acuerdo a los pasajes que estuvimos leyendo, representa un lugar poco o casi nulo poblado. Es decir, a lo que me refiero es que cuando la Biblia en la profecía está haciendo referencia a un desierto, se está refiriendo a un lugar que casi no tiene gente o que de plano no tiene gente, porque estamos hablando de un desierto. Y aquí la comparación que se hace es precisamente cuando se refiere a la mujer que está sentada sobre las muchas aguas, donde dice que las aguas representan muchedumbres de gentes. Entonces, si es un lugar desierto, prácticamente no hay personas, son lugares despoblados, por así decirlo. Y finalmente tenemos los 1260 días que son mencionados en el verso 6, que representan 1260 años. Ahora, dentro de nuestro segundo estudio, lo que estuvimos viendo fue que en este caso la profecía o los primeros 6 versículos son una alusión al nacimiento de Cristo. Todo el proceso desde que María quedó embarazada, todo el proceso ese hasta que Cristo vino y murió, y de ahí fue llevado al cielo. Es decir, ilustra por lo menos esa pequeña parte, vamos a llamarlo a un nivel muy micro, está representando esa historia, porque en sí en Apocalipsis 2 hay una historia todavía mucho más grande y sobre todo más abarcante que ese pequeño fragmento del que hablamos en nuestro segundo estudio. Con esto no estoy diciendo que la vida de Cristo o todo lo que vivió aquí no represente lo más grande que haya ocurrido en el mundo, porque en realidad lo es. Sin embargo, Apocalipsis 12 se está centrando en otro detalle, algo mucho más grande, un conflicto todavía muy superior a lo que nosotros estamos viendo o lo que mencionamos en nuestro segundo estudio. Ahora bien, vamos a ver la otra parte, es decir, ¿qué otra cosa nos puede representar esta profecía? Nosotros ya vimos que el hecho de que esté la mujer ahí representaba en este caso a María, esa justicia que Dios puso en ella y que sobre todo vio en María
algo más que en todas las mujeres que había en su época, así como cuando Cristo vino y dijo que había muchas viudas en Israel, pero solamente una fue elegida para enviar ahí a Elías. Y así hay muchas historias en las escrituras donde realmente se escoge una persona, pero no quiere decir que esa era la única persona que estaba en esa condición. Había muchas, pero por algo Dios la escogió. Así también aquí vemos en esta historia que pues representa a un nivel pequeño la historia de la Virgen María. Sin embargo, realmente lo que trata de representar es algo mucho más grande, un conflicto más grande, que en este caso es el conflicto que tiene la iglesia contra el dragón. Por eso es que dice que se apareció una gran señal en el cielo, donde una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer nosotros ya hemos visto que representa a la iglesia y de alguna forma lo podemos conectar fácil si leemos por ejemplo Apocalipsis 2.2. Esto es para simplemente tener en mente qué representa en este caso la iglesia. Dice: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Si ustedes ven el capítulo y leen el contexto, se está refiriendo a la primera de las 7 iglesias. Y nosotros pues ya hemos estudiado este tema en otra serie que tenemos también en este ministerio, que también al final de este estudio voy a colocar el enlace para que si no han visto esa serie la puedan ver. Nosotros vamos a ver que en esta historia representa a Éfeso y Éfeso representa a la iglesia primitiva. Entonces aquí podemos ver que el corazón de la iglesia primitiva pues era puro de alguna forma, era bueno, y aquí vemos precisamente que esa mujer está vestida del sol, es decir, la iglesia tiene la justicia de Cristo. Y es aquí donde también nosotros podemos conectar el primero de los 7 sellos, que también es una serie que ya tenemos en este ministerio y que también colocaré el enlace al final de este estudio. Apocalipsis capítulo 6 versos del 1 al 2 dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno diciendo: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La conclusión a la que habíamos nosotros llegado con esto es que ese caballo blanco representa la pureza que tenía el Evangelio en sus inicios. Por eso es que esta mujer estaba vestida del sol, tenía la justicia de Cristo, porque su Evangelio era puro. Y cuando la iglesia estaba fundada, contaba con esa corona de 12 estrellas, que esas 12 estrellas, ya vimos que estrellas como tal puede representar a personas o puede representar a ángeles, pero en este caso al estar sobre la iglesia está representando a aquellos que Dios colocó para que pudieran dirigir a su iglesia en su ausencia, que en este caso son los apóstoles. En Hechos capítulo 1 verso 26 podemos ver por ejemplo que había 12 apóstoles cuando fue derramado el Espíritu Santo poco tiempo después. En este caso, en Hechos capítulo 1, verso 26 nos dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, es decir, ya hay 12. Y posteriormente a eso vino el derramamiento del Espíritu Santo, y el Evangelio comenzó a ser predicado en distintas partes del mundo conocido de ese tiempo. Así que nosotros vemos aquí en la historia que precisamente esta iglesia contaba con sus 12 apóstoles. Todo esto, recuerden, es a una escala bastante macro, porque está dando como características primero generales y después la profecía se va enfocando en eventos particulares, como es lo que nosotros vemos después en el versículo número 2, que dice: y estando embarazada clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. En este caso, ahora sí que volvemos nuevamente al punto de la Virgen María, cuando tenía en este caso a Jesús. Y aquí lo podemos ver nuevamente en Mateo capítulo 2 versos del 1 al 6, es decir, está relatando esta profecía, todo lo que le va a pasar a la iglesia desde el momento en que se encuentra con el nacimiento de Cristo hasta el final de sus días. Dice aquí: y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios de Oriente vinieron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Es decir, nosotros podemos ver de alguna forma esta angustia. Vaya, si lo quisiéramos ver también de esta manera, todos ellos de alguna forma formaban parte de la iglesia de aquella época. Y sin embargo, cuando se enteraron del nacimiento de Cristo, todos se turbaron, se angustiaron de alguna forma, porque no sabían qué estaba ocurriendo en ese momento. Entonces vemos que de alguna forma este versículo 2 como que da esa representación de cómo se encontraba la iglesia en ese entonces. No se esperaba lo que estaba ocurriendo. Así como cuando una mujer está embarazada y no sabe realmente el día en que va a comenzar a tener a su hijo, salvo el momento en que empieza a sentir los dolores. Es decir, es algo como inesperado. Ahora bien, por otro lado, nosotros sabemos que en Apocalipsis 12, los versos 3 al 4, se nos está hablando de la otra señal, donde vemos un dragón escarlata o un dragón rojo, dependiendo la versión que estén leyendo. Dice: fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nosotros ya habíamos asociado en nuestros estudios pasados a este dragón bermejo con Roma imperial, específicamente con el caso de Herodes, porque si ustedes recuerdan, leímos Mateo capítulo 2 versos 13 al 18. Vamos a leerlo nuevamente para poder retomar esa historia. Y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Recuerden que Herodes era vasallo del imperio romano. Por tanto, podemos ver cómo el dragón bermejo estaba listo para devorar al niño, pero aquí vemos la intervención de Dios para poder salvarlo. Dice: y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Evidentemente vemos cómo esta profecía se cumplió en ese momento del nacimiento de Cristo. El dragón estaba listo, casi frente a la mujer, para devorar al niño en cuanto naciese. Sin embargo, vemos aquí la milagrosa intervención de Dios. Ahora bien, no solamente podemos ver a Roma o ese gran dragón bermejo en la parte de Herodes, porque recuerden que también este dragón está representando de alguna manera a Satanás. Y de hecho más adelante vamos a ver todo esto. Pero lo que quiero que noten es que el dragón no se quedó cruzado de brazos. A pesar de que el niño pudo nacer, es decir, Cristo pudo desarrollarse hasta su forma adulta, tuvo otros que intentaron acabar con él. En este caso podemos ver a Pilato o los romanos que buscaron la forma en parte de librarlo, pero por buscar los honores de su época, pues no quisieron hacerlo de forma completa. Es decir, buscaron como que de alguna forma el pueblo, tratar de persuadir al pueblo para que no mataran a Cristo, pero no se logró ese cometido. Y nosotros recordamos esos ejemplos. Mateo capítulo 27, por ejemplo, el verso 24, dice: y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. Aquí es donde vemos en esas historias que a veces hemos visto o escuchado, también en películas posiblemente de carácter cristiano, donde se habla acerca del lavamiento de manos de Pilato. Aquí Pilato, si ustedes recuerdan dentro de la historia, buscó muchas formas de poderlo librar. Sin embargo, no lo quiso hacer tan directamente, puesto que él no quería perder sus honores temporales. Así que al final pues terminó cediendo al pueblo y simplemente se le entregó al pueblo: hagan ustedes lo que quieran con este hombre, pero yo soy libre de la muerte de él. Y de manera indirecta, Pilato también llegó a participar de su muerte, porque teniendo el poder para librarlo, no lo hizo. Entonces aquí sabemos que Pilato pues también formaba parte de ese imperio romano, y él participó en este caso de su muerte. Es decir, el dragón bermejo no se quedó de brazos cruzados, y como no lo pudo devorar de niño, lo hizo ya cuando Cristo era un adulto.
También vale la pena que leamos Hechos capítulo 22 versos 24 al 28. Noten lo que dice en esta parte, porque a pesar de que Cristo ya no estaba entre los discípulos, podemos ver cómo aún ese gran dragón bermejo se ensañó contra los discípulos de Cristo. Dice, el tribuno mandó que le llevasen a la fortaleza y ordenó que fuese interrogado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Y cuando le ataron, aquí estamos hablando acerca de Pablo, con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, mira bien qué vas a hacer, porque este hombre es romano. Entonces vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú romano? Él dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo la tengo de nacimiento. Así que podemos ver cómo el Imperio Romano, o ese gran dragón bermejo, estuvo en este caso listo y presto para devorar a todos los discípulos de Cristo, a todos los que pudiese destruir. Sin duda ese gran dragón bermejo lo haría. Así que es evidente ver, mis hermanos, que a pesar de que esta historia está narrando un pequeño fragmento de la vida de Cristo, en realidad también está relatando a una gran escala toda la situación por la que iba a pasar la iglesia de Cristo. Ahora, en Apocalipsis 12, 5 y 6, nosotros también leemos lo siguiente. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esta parte del verso 5 nosotros ya la habíamos establecido en estudios previos. Lo conectamos con Apocalipsis capítulo 2 versos 26 al 27 y lo que establecimos fue que ese hijo varón pues evidentemente es Cristo, porque aquí está diciendo que regirá a todas las naciones con vara de hierro, y en el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos dice acerca de Cristo, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Ahí lo tenemos, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Es decir, aquí Cristo está dando la promesa para los que le sigan, para los hijos fieles, y eso que Cristo les ofrece es lo mismo que el Padre le dio a él, es decir, potestad para regir a las naciones con vara de hierro. Entonces, indudablemente, este tiene que ser Cristo, y nos está relatando en el momento en que Cristo falleció y ascendió al Padre. Hechos capítulo 1 versos de 9 al 11, nosotros podemos ver precisamente en el momento en que fue arrebatado el hijo varón para Dios y para su trono. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, aquí ya prácticamente estamos viendo en el momento en que Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y de hecho, nosotros podemos ver este desenlace enmarcado en Daniel capítulo 7 versos del 13 al 14. De alguna forma Cristo aquí más adelante comenzaría a recibir toda esa potestad, todo ese dominio del que nos está hablando precisamente en ese pasaje. Dice los versos 13 al 14 del capítulo 7 de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Este pasaje más adelante vamos a poderlo entender, porque vamos a hacer toda una serie de esto realmente, pero lo que quiero que noten es que realmente Cristo es quien está recibiendo toda esa potestad para poder tener dominio sobre todos los pueblos, tanto de nuestro mundo como de los otros mundos. Y aquí, mis hermanos, nosotros podemos de alguna manera hacer una conexión con Apocalipsis capítulo 2, porque si notan aquí, el Hijo varón, es decir, Cristo, fue arrebatado para Dios, y Cristo recibió potestad del Padre para regir sobre todas las... y Cristo recibió potestad para regir a todas las naciones con vara de hierro. Y Cristo está dando la promesa de que aquellos que sean fieles, guarden las obras hasta el fin,
y venzan, también podrán regir con vara de hierro a las naciones. En otras palabras, Cristo está diciéndonos aquí que también sus seguidores van a ser perseguidos por el dragón. Y de hecho, Mateo capítulo 10, versos 16 al 18, Cristo ya les había dado una pequeña luz referente a eso. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. De manera que, mis hermanos, aquí toda esta historia que vemos en el verso 5, que se aplica a Cristo directamente, pero también podemos ver que hay una aplicación para la iglesia. La iglesia va a ser perseguida como el hijo varón, y dentro de esas persecuciones algunos pues terminarán falleciendo. Pero como dice el verso 26, al que venciere y guardare sus obras hasta el fin, él tendrá potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Por eso es que estamos conectando tanto la historia de Cristo como la historia de la iglesia, van a pasar por la misma situación. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, también Cristo, anticipándose al futuro, le dijo a su iglesia lo que iba a padecer. Dice, no tengáis ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí vemos cómo el diablo o dragón está colocando a algunos de los siervos de Cristo en la cárcel para que sean probados. Es decir, está generando persecución contra la iglesia de Cristo. Y es tan fuerte esa persecución que en el verso 6 se nos dice lo que tuvo que hacer la iglesia para poder ser escondida, para poder huir de esa persecución. Dice que la mujer tuvo que huir al desierto, pero en ese desierto no iba a estar sola, sino que es un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Es decir, nosotros sabemos que en un desierto pues no hay absolutamente nada, ni agua, ni alimentos de donde se pueda tomar, pero la gran ventaja aquí es que iba a estar protegida por Dios. Dios la iba a sustentar durante ese periodo de tiempo. Así que de eso es de lo que vamos a hablar en esta última parte de nuestro estudio, la huida al desierto. ¿Qué es ese desierto? Nosotros ya vimos por Apocalipsis capítulo 17 verso 15 que lo contrario a un desierto viene siendo un lugar lleno de aguas. Dice, me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Es decir, cuando nosotros vemos en la profecía aguas o corrientes de aguas, ríos, nosotros podemos entender que en la profecía eso está simbolizando a pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Sin embargo, al lugar donde está huyendo la mujer dice que es un desierto, lo cual hay escasez de agua. Eso quiere decir que ese lugar es un lugar desolado. Posiblemente sí hay unas cuantas gentes, pero no tanto para formar una multitud o una nación como se muestra aquí. Pero es un lugar especial que Dios preparó para su iglesia, para que durante ese periodo de tiempo fuera sustentado por 1260 días. Ahora bien, nosotros ya hemos visto el principio de día por año, ¿cierto? Ezequiel 4:6. Y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá durante 40 días. Día por año te lo he dado. Es decir, estos 1260 días, nosotros lo podemos plasmar en una línea. Y por otros estudios, nosotros ya sabemos que esos 1260 días inician en el año 538 después de Cristo. Si quieren conocer un poco más de esto, les invito a que vean nuestra serie de Daniel 7 y nuestra serie de Apocalipsis 13, donde vamos a poder encontrar más información sobre esto. Ahora, este periodo o estos 1260 años inician en el 538, pero acaban en 1798. Entonces, si la iglesia, la mujer, iba a huir al desierto y en ese lugar iba a ser sustentado por 1260 días, quiere decir que todo este periodo que nosotros estamos viendo aquí corresponde al desierto o ese sustento, donde la iglesia iba a estar en ese lugar para ser protegida por Dios. Y aquí es donde nosotros podemos tal vez hacer una alusión a un pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 7, en el caso de Elías Tisbita, haciendo una representación aquí de la mujer o de la iglesia. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab,
Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Querib, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Lo que nosotros podemos ver en esta parte es que a causa de que no había lluvias, ese lugar donde se encontraba Elías se volvió un desierto. Pero, a pesar de que también él estaba en un lugar tal vez solo, vemos cómo Dios lo estuvo protegiendo y sustentando durante todo ese tiempo en el que no llovió sobre la tierra. Ya posteriormente lo manda hacia otro lugar, de acuerdo al contexto que nos ofrece el libro de Reyes, pero lo que quiero que noten es que es muy parecida a la historia de Elías con la de la iglesia. Ambos se encontraban en un desierto, porque no había aguas durante ese tiempo. Entonces vemos que aquí Dios se preocupó por su iglesia y la estuvo sustentando durante todo ese periodo. Entonces hasta aquí vamos a dejar esta tercera parte, ya no habrá una cuarta parte sobre este punto de la mujer, el dragón y el hijo varón. Pues ya hemos visto cómo realmente se conectan estas historias y cómo son aplicadas dentro de la historia. Vemos que nos hablan de un fragmento de la vida de Cristo, pero también nos están hablando a grandes rasgos de lo que iba a suceder con la iglesia de Cristo. Recuerden que Cristo tuvo que ir al cielo para ser nuestro intercesor. No podía quedarse aquí en la tierra. Por tanto, Satanás ha desplegado todo su odio contra la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Así que en nuestro próximo estudio vamos a ver los siguientes versículos donde hablaremos sobre la gran batalla que se dio en el cielo. Mis hermanos, si alguien tiene alguna duda o quisiera realizar alguna pregunta o quisiera dar un aporte, les invito a que dejen sus comentarios en la parte de abajo y con mucho gusto y con ayuda de Dios vamos a responder esas dudas, preguntas o aportes que quieran hacer. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.